Dinámica celular. Es el estudio de las fuerzas que lo originan, regido por la segunda ley de Newton, recordando que en todo movimiento circular existe una aceleración dirigida hacia el centro de la trayectoria. La fórmula más básica de la dinámica celular es la ley de la aceleración centrífuga, donde A es la aceleración centrífuga, V es la velocidad del cuerpo y R es la distancia del centro del cuerpo. Frecuencia y periodo. La frecuencia es el número de veces que una onda pasa por un punto dado en un lapso de tiempo, y el periodo es la duración de un ciclo de la onda. De modo que la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales, ya que cuando la frecuencia aumenta, el periodo disminuye. Ahora imaginemos que la frecuencia es un tren que pasa por una estación cada vez que un reloj da las 5. En este caso, la frecuencia es el número de trenes que pasa por la estación en un lapso de tiempo, y el periodo es el tiempo que transcurre entre un tren y el siguiente. Ahora, para calcular la frecuencia, debemos dividir la velocidad de la onda por la longitud de la onda. La frecuencia está medida en ciclos por segundo. El periodo es la inversa de la frecuencia y se mide en segundos por ciclo. Las coordenadas polares o sistema de coordenadas polares son un sistema de coordenadas bidimensionales en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Este sistema es ampliamente utilizado en física y trigonometría. De manera más precisa, como sistema de referencia se toma A, un punto θ del plano al que se llama origen o polo, y B, una recta dirigida que pasa por θ llamada eje polar, equivalente al eje de X del sistema cartesiano. Con este sistema de referencias y una unidad de medida métrica para poder asignar distancias entre cada par de puntos del plano, todo punto P del plano corresponde a un par ordenado, donde R es la distancia de B al origen y θ es el ángulo formado entre el eje polar y la recta dirigida, que va de θ a P. El valor θ crece en sentido antihorario y decrece en sentido horario. La distancia se conoce como la coordenada radial o radiovector, mientras que el ángulo es la coordenada angular o ángulo polar. Bueno, cinemática circular, también llamado movimiento circunferencial, es el que se basa en un eje de giro y giro constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Entre los tipos de movimientos circulares de cinemática están movimiento circular uniforme, en sus siglas MCU. Este es donde la velocidad angular del movimiento circular es constante. El movimiento circular uniformemente acelerado, en las siglas MCUA. La aceleración angular del cuerpo es constante, por lo cual la velocidad angular aumenta o disminuye de forma uniforme. Ahora, magnitudes angulares. Estos son ángulos que nos permiten medir o estudiar los movimientos circulares, y entre sus tipos están la posición angular, es la que se representa en el ángulo que forma en cada momento el vector de su posición de un cuerpo. Desplazamiento angular, este representa el recorrido del ángulo, viene dado por la diferencia de la posición angular final y la posición angular inicial. Está también la velocidad angular, que este representa el desplazamiento angular experimentado por un cuerpo en cada segundo. Y ahora la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, o también llamada aceleración normal, es la aceleración que determina el cambio de dirección de la velocidad en los cuerpos que rotan o se mueven por trayectorias curvas. Esta aceleración recibe el nombre de centrípeta porque siempre está dirigida hacia el centro de la rotación.